Como broche de oro es un honor contar con Juan Antonio Ortiz. Si nos puede acompañar al escenario, él es el vicepresidente primero del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, una institución a la que agradecemos enormemente su constante apoyo a las iniciativas que llevamos a cabo y, por supuesto, todo lo que hace por el colectivo. Adelante, Juan Antonio. Bueno, pues buenos días a todos y a todas y muy agradecido en primer lugar a NAM porque es verdad que colaborar con vosotros es una maravilla porque siempre tenéis iniciativas que ayudan a divulgar la calidad y la importancia de una arquitectura adecuada para la vida de las personas. La divulgación es fundamental también para situar, instalar en la sociedad lo importante que la arquitectura y, por ende, el ejercicio profesional de arquitectos y arquitectas supone en sus propias vidas, ¿no? Yo, en primer lugar, quería disculparme porque no he podido estar en toda la jornada. Me hubiera encantado, además, ver muchos proyectos de buenos amigos. Y es que se está celebrando el pleno del Consejo de Colegios de Arquitectos de España en este momento. Yo me he tenido que escapar porque consideramos desde el CESCAE que resulta fundamental estar presentes en todos los temas que hablan y que tratan la rehabilitación, ¿no? De alguna manera, os quería trasladar la labor que desde el Consejo hemos venido haciendo en el impulso de la rehabilitación desde diferentes perspectivas, porque sabéis que ahora tenemos la llegada de los fondos Next Generation que están enmarcados dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y en un principio, desde Europa, parece que cuando se hablaba de rehabilitación energética se hablaba de máquinas, se hablaba de mejorar la eficiencia de las máquinas que ayudan a climatizar o a mejorar el bienestar de las personas en sus hogares, ¿no? Entonces, desde el Consejo, y llevamos 4 o 5 años trabajando en mentalizar y sensibilizar a la Administración, en este caso al MITMA, y creo que lo conseguimos, y a su vez el MITMA trasladar a Europa que una verdadera rehabilitación energética pasa en primer lugar por tratar la envolvente del edificio, por tener una visión absolutamente integral y comenzar por la arquitectura. Las máquinas tienen que estar, tenemos que mejorar los sistemas con los medios que hay actualmente, pero son elementos complementarios y por eso nosotros intentamos siempre enmarcar la rehabilitación en 2 aspectos fundamentales: el bienestar de las personas y la lucha contra el cambio climático. Y liderar desde la arquitectura de los arquitectos, liderar eso en el ámbito de nuestra sociedad. Porque si en un momento dado se nos vio como agentes culpables casi de la crisis económica que vivimos, que nos tuvo 10 años sufriendo, junto con otros agentes del ámbito del sector, ahora yo creo que somos los principales agentes para afrontar una nueva época, porque no estamos ante una época de cambios, estamos ante un cambio de época y afrontarla liderando desde todos los puntos de vista, porque el CESCAE y los colegios de arquitectos tenemos la obligación de una defensa corporativa, lógicamente, de toda la profesión, pero también tenemos la defensa de instalar en la sociedad ese valor y esa importancia que tiene toda la arquitectura. Y sabéis, en el ámbito, los fondos se destinan fundamentalmente a la rehabilitación residencial y se consiguió instalar la idea de que esos fondos deberían ir a mejorar esa rehabilitación. En España estábamos en un ritmo de 30.000 viviendas año y si queremos alcanzar la media europea tendríamos que estar en 300.000 viviendas año. Por tanto, yo creo que no cabe duda, se ha dicho también por algún ponente, hay que rehabilitar. Eso no quiere decir no seguir construyendo de nueva planta, pero hay que rehabilitar todo nuestro parque y hay que regenerar también la ciudad, hay que regenerar el espacio urbano y esto implica también un enlace directo en ese liderazgo con la lucha contra el cambio climático. La edificación emite el 60% aproximadamente de los gases de efecto invernadero y, por tanto, la lucha para la reducción en un 45% de esas emisiones para 2030 y
del equilibrio carbónico en 2050 implica construir de otra manera, implica sobre todo también urbanizar de otra manera, hacer nuestros espacios urbanos más verdes, infiltrar las aguas de lluvia al terreno, etc. Y de esa manera, hay muchos más conceptos, pero en ese ciclo o en ese círculo en torno a la sostenibilidad, a una sostenibilidad que sea ambiental, que sea económica, que también sea social, se sitúa pues esa rehabilitación integral que será probablemente el objeto de trabajo más general de todos nuestros compañeros en el futuro. Y bueno, aquí hemos visto magníficos proyectos de la gran rehabilitación, pero también esa rehabilitación de menor escala, de vivienda a vivienda o de edificios residenciales y de edificios públicos, que todos sabemos que prácticamente un 70% de nuestro parque edificado lo fue antes siquiera de que hubiera las primeras normativas sobre condiciones térmicas de la edificación y, por supuesto, sobre condiciones acústicas. Y esa mejora de nuestro parque también nos llevará, junto con las mejores tecnologías, a una reducción de emisiones. Por tanto, somos agentes fundamentales para conseguir ese equilibrio y, de alguna manera, conseguir también ese bienestar físico, mental y también económico que podemos ayudar a hacer en todo el ámbito de la sociedad. Y esa defensa corporativa yo creo que pasa más que por pelear, que también por otras cuestiones de los concursos, de los honorarios, etcétera, los que también estamos, por un primer paso, que es que la sociedad entienda la importancia de la arquitectura y del ejercicio profesional de los arquitectos, ¿no? Y tenemos una herramienta fundamental en la que también en nuestro consejo, junto con los colegios, y quiero recordar también la labor de nuestro anterior presidente, Lluís Comerán, que fue fundamental para instalar esta mentalidad en los responsables políticos. Tenemos la Ley de Calidad de la Arquitectura, que es una ley de arquitectura no para los arquitectos, es una ley de arquitectura para la sociedad, pero dice una cosa fundamental que nos está ayudando y nos va a seguir ayudando, que la arquitectura es de interés general. Instalar como interés general la arquitectura resulta absolutamente imprescindible para este reconocimiento del que estoy hablando. Y por último, también quería mostraros en ese ámbito de la rehabilitación residencial que se está afrontando con los programas que tiene lanzado el Ministerio y que desarrolla las comunidades autónomas. Desde el principio también vimos que no tenían capacidad desde las comunidades para desarrollar la aplicación de esas subvenciones, pero también que resultaba imprescindible generar oficinas de asesoramiento a la labor de nuestros compañeros, porque hay que reconocer que nos gusta proyectar, pero se nos cae el lápiz y tenemos que gestionar unas subvenciones, ¿no? Entonces era preciso instalarse como agentes rehabilitadores prácticamente, conocer de las subvenciones y, si no, por lo menos tener un apoyo y una ayuda. Y desde el punto de vista también de los posibles usuarios de nuestros servicios en la rehabilitación, sean viviendas independientes, sean edificios, o incluso ayuntamientos que afronten la regeneración urbana en el programa de barrios, era imprescindible también tener un asesoramiento directo. Y, por tanto, no sé si para pasar a la presentación, desde el Consejo coordinamos la creación... gracias. Gracias. La creación de una red de oficinas de asesoramiento a la rehabilitación, apoyándonos en cada uno de los colegios de arquitectos que más o menos, en general, coinciden con el ámbito territorial de las comunidades autónomas. Os voy a presentar rápidamente cuáles sean los objetivos de esas oficinas de apoyo, que era tratar con los profesionales, dirigirnos también y recibir las consultas de los propios ciudadanos para incentivar la inversión en rehabilitación, porque tenemos que instalar esa mentalidad de que se trata de una inversión. Ya se habla, los números de las viviendas que han sufrido una rehabilitación integral y energética están en una revalorización de cerca del 20%. Y estos son datos de la Sociedad de Tasaciones y de todas las que se dedican a este ámbito de la tasación. Las administraciones públicas también,
porque era imprescindible ayudarles en la gestión. Entonces, estas oficinas en muchas de las comunidades autónomas tienen suscritos convenios, reciben dinero de las comunidades para ayudarles en la gestión, porque no tienen capacidad de recibir los expedientes, de analizarlos, de filtrarlos, etcétera, y de aprobarlos con los escasos tiempos que se requieren desde Europa para gastar esos dineros. Y si no se gastan, no vendrán más. Y hay que entender que este impulso a la rehabilitación acaba siendo el ámbito laboral en el que nos vamos a mover en los próximos años. Y en las próximas décadas estaremos en el ámbito de la rehabilitación. Por tanto, no podemos permitirnos fracasar ni como sociedad ni como colectivo profesional tampoco. Ahí veis un mapa un poco de esa red que hemos conseguido constituir. Las que están en oscuro están en funcionamiento, unas desde hace ya casi un par de años y otras desde hace unos meses, y las que están en rosa claro están en constitución. Casi todas tienen firmados convenios, unos más importantes que otros, pero sí que se está constatando que las administraciones no son capaces solas de llevar a cabo este programa. Y también nos parecía fundamental generar una serie de documentación que resultaría adecuada también para ese asesoramiento, que no fuera necesario tener que llamar a las oficinas o tener que escribir un correo electrónico solicitando ese asesoramiento. Y se han generado también, en colaboración con el Observatorio 2030 del CESCAE, ese observatorio se constituyó hace ya años, antes de la pandemia, pero con el ánimo de involucrar a todo el sector en ese liderazgo para conseguir los objetivos de la Agenda 2030. Y están involucrados desde instituciones hasta empresas, creo, si no recuerdo mal, Julia, que sí que está entre las más importantes, y que además hemos conseguido que el observatorio sea o se financie a partir de las aportaciones de las empresas, pero se está generando una documentación imprescindible. Ahí veis unos cuantos, desde la Guía Ciudadana de Impulso a la Rehabilitación, un documento de plantilla del libro de edificio existente, que fue otro logro, yo creo, desde el Consejo Superior, porque sabéis que en Europa se habla de pasaporte, ¿no? Que el pasaporte es un poco la documentación que tiene el edificio sobre su situación. Pero aquí quisimos impulsarlo de manera, primero, que tuviera un enfoque similar al libro de edificio que entregamos cuando terminamos una obra, pero que fuera de alguna manera un documento a redactar por los compañeros arquitectos en el ámbito de las mismas competencias que tenemos y que nos asigna la LOE, ¿no? Ese libro es un cuaderno de bitácora. Primero es una diagnosis, después es establecer los pasos que deben dar fundamentalmente o los particulares o las comunidades de propietarios para afrontar con garantías una rehabilitación de sus edificios. Y además se consiguió en la normativa de los fondos Next Generation que esté subvencionado, con lo cual cualquier comunidad, cualquier particular, sin poner dinero puede tener, aunque luego decida o no afrontar la rehabilitación, puede tener un documento que establece en qué condiciones se encuentra su edificio, cuáles son las patologías, cuáles son los elementos de mejora y en qué fases se puede proceder y qué presupuestos hay que tener en cuenta para afrontarla. Y de ahí también, si los arquitectos somos capaces de recomendar a qué ayudas se pueden acoger, al final, en los supuestos que hemos hecho, hay algunos en los que cuanto más inviertes, más ventajas alcanzas en la lucha contra, digamos, la supresión de energías no renovables, etcétera, y puedes llegar a alcanzar ayudas que pueden estar entre el 70 y el 80% de la inversión. Por tanto, nos parecía fundamental que esto se conozca y elaborar pues, otra serie de guías como la de la tributación, porque también se ha conseguido que esas ayudas, y esto también ha sido una lucha importante desde el Consejo, no vayan a la base imponible en renta, que es lo que viene pasando con casi todas las ayudas. Y, por tanto, también hay unas ventajas fiscales que ayudan a incentivar esas inversiones. En colaboración con el Consejo de Aparejadores, también se trabajó sobre la gestión de residuos
Y, bueno, en general todos estos documentos que veis, y estamos elaborando algunos más porque nos parece fundamental que el CESCAE, en representación de los colegios y de todos los arquitectos, podamos liderar este proceso. Y se está consiguiendo que se hable de arquitectura, que se hable de rehabilitación y que seamos no ya como entonces agentes, digamos, causantes casi de las crisis, sino que somos agentes fundamentales y líderes en todo este proceso de rehabilitación y regeneración urbana y territorial que estamos entre todos afrontando. Y un servicio importante también para este aspecto que os decía que nos cuesta de saber qué ayudas se pueden conseguir a rehabilitación es una calculadora que también se ha elaborado desde el Consejo con nuestros compañeros más especializados en estos aspectos, que te ayuda a partir del complejo mapa de ayudas a la rehabilitación, al autoconsumo, fondos Next Generation, los 5 programas, etcétera, a asesorar al cliente a partir del cálculo ya con los criterios más adecuados y más concretos de su caso. Y bueno, también se han hecho documentos de apoyo que nos ayuden a generar contratos para ese proyecto de rehabilitación o el libro del edificio existente, que es un documento novedoso, por así decirlo, etcétera, ¿no? Y también hemos elaborado pliegos en otra batalla que sabéis que es importante y que seguimos manteniendo desde hace tiempo, encontrando algunas mejoras, y esperamos que ahora en el desarrollo reglamentario de la Ley de Calidad de Arquitectura consigamos más, que es mejorar las condiciones de los contratos, y elaboramos una serie de modelos de pliegos de condiciones que se han ido distribuyendo en el ámbito de cada comunidad, de cada colegio, a las diferentes administraciones que desarrollan concursos. Y tenemos un programa formativo permanente, sabéis, como todos estamos en permanente formación continua, pero hay cuestiones que son novedosas y, por tanto, tenemos el libro de edificio existente, la gestión de programas de ayudas y un aspecto importante que es agente y gestor de la rehabilitación, porque si no lo hacemos nosotros, probablemente vengan otros gestores especializados desde otros ámbitos, léase ingenierías, etcétera, y que van a liderar ese proceso. Y estos son sincrónicos, asincrónicos, perdón, y se pueden ver en cualquier momento. Se desarrollaron en directo, pero se pueden ver y consultar en cualquier momento. Aparte de la difusión de las sesiones divulgativas, a las que supongo que tenéis comunicación a través de las vías de información que os llegarán, y supongo que alguno de los que estáis aquí habréis asistido a algunas de ellas, ¿no? Y casi terminando, pues para ver un poco el resultado de estas oficinas de apoyo a la rehabilitación, ahí podéis ver el mapa de cómo van incrementándose desde marzo, que es cuando empezamos a medir el impacto que estaban teniendo, pues el número de consultas, y como veis, el mayor número hasta el momento es de colegiados, pero no le va a la zaga consultas de público en general, y sobre todo entidades locales que también tienen pocos medios para asesorar a sus habitantes. Y bueno, nada más. Sin más, pues deciros o insistir en la importancia que tiene la rehabilitación de cara al futuro, en la importancia que tiene que lideremos ese proceso también desde otras perspectivas, porque es absolutamente transversal y que será el ámbito de nuestro trabajo, y tenemos que apostar, como todos los que estáis aquí con los proyectos que habéis mostrado, por esa arquitectura de calidad. Ese concepto que ya en la declaración de Davos, que también impulsamos que se firmara en España, porque nuestros ministerios no habían firmado, que se habla de la Baukultur, que es esa nueva cultura del habitar y que es la alta calidad de nuestro entorno construido. Y sin más, muchas gracias por vuestra atención.